patas. En el buen sentido de la palabra. Reposar. Bien. Precisamente hemos estado hablando de la obediencia y ahora vamos a llegar a ese punto. Al punto de identificarnos con aquellos que hablan la verdad, como dice Juan 2.4. Primera de Juan 2.4, ¿verdad? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, por definición, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Todo lo que vamos a tratar en el día de hoy va a ser eso, identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y esa es la pregunta más importante que todo creyente debe hacerse en toda su vida cristiana. ¿Con quién nos asociamos? ¿Con quién nos identificamos? Más allá de lo que decimos, examinando nuestras vidas y el testimonio de nuestras acciones, pues podemos identificarnos con alguien en específico. Usted sabe que nosotros nos identificamos con nuestros parientes, arrastramos ciertas costumbres que ellos hacían, ciertos gestos, repetimos ciertas frases, ciertas palabras, ¿verdad? Y enseguida podemos decir, oh, igualito a su papá, igualito a su abuelo, igualito a su tío. O podemos decir, oh, ese que está hablando allí, que está casi gritando, ese debe ser cubano, o dominicano, o es puertorriqueño, un isleño de esto. Nosotros nos vamos a asociar y identificar con alguien o con algo. Y a eso pertenecemos, así somos. Y así podemos describir nuestras vidas, nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar. No somos agentes solitarios, como que tú eres único, tú no te pareces a nadie. No, realmente cuando examinamos la vida de cada ser humano, vamos a encontrar que podemos agruparlos en grupos, lo podemos agrupar. Te podemos agrupar en el grupo de los antisociales, te podemos agrupar en el grupo de los de carácter fuerte, de los gritones, de los molestos, de los bravos, Y hoy precisamente queremos identificarnos claramente con nuestro Señor y con ese grupo que surge hace 2000 años llamados Iglesia de Cristo o cristianos o discípulos del Señor. Es un grupo en específico con el que tenemos que identificarnos nosotros. Un grupo que ha dejado una huella histórica. Un grupo que ha implementado costumbres, tradiciones, hechos y obras específicas junto con confesiones de fe y credos que nos separan, nos aíslan del resto de las religiones y creencias y también del resto de las naciones, culturas, idiosincrasias y costumbres que pueden poseer los pueblos y las naciones en su diversidad. Queremos concentrarnos en quiénes somos realmente. Oremos. Padre, ayúdanos en este momento donde estaremos examinando tu palabra y en ella queremos ver, o más bien examinar también nuestra vida en lo más personal. Queremos entender la verdad y que la verdad sea esa espada que atraviese nuestra alma y aunque muy dura que sea, y que cause angustias, preocupaciones y hasta molestia, que haga lo necesario en nosotros para que revele en nosotros la verdad y nos guíen en todo camino de justicia delante de tus ojos. Ayúdanos en este proceso, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice primera de Juan 2.3, ahí tienen el título, el que dice que permanece en Dios, debe andar como Él anduvo. Y otra vez, no importa el título, hermanos. Realmente eso apunta a afirmar lo que decimos con nuestra propia vida. Primera de Juan 2.3-6 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, y esa palabra conocer a Dios es sumamente importante.
porque dentro de toda la gente que existe en esta vida, los únicos que pueden dignarse a decir que conocen a Dios somos los creyentes. Ninguna otra religión puede dignarse a afirmar con toda seguridad que conoce a Dios. Porque conocer a Dios implica tener al Espíritu de Dios, implica conocer la palabra de Dios, implica todo eso. Y no todos tienen esa verdad en sus vidas, a menos que nazcan de nuevo del agua y del Espíritu en Cristo Jesús. El hombre extraviado en pecado no conoce a Dios. Hay un entendimiento en ellos que Dios ha puesto de su existencia como su creador, a quienes ellos tienen que rendir cuenta suficiente verdad para su propio juicio. Pero conocer a Dios en esta expresión es íntima y personalmente. Eso solamente lo puede afirmar aquel que ha conocido a Cristo y ha venido a Cristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No hay otra manera de poder comprobar con quién nos asociamos, a quién pertenecemos, de quién somos, a quién verdaderamente conocemos, a menos que examinemos nuestro estado de vida en cuanto a la obediencia a Dios. Y, por supuesto, nuestro andar en el camino debe identificarse o asemejarse al andar de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las únicas, diríamos así, herramientas que tenemos, así como el termómetro que nos permite saber de cuánto está nuestra temperatura. La única manera de comprobar estas cosas es viendo quiénes somos en el curso de la vida, hacia dónde nos dirigimos, a quién seguimos y si hay alguna similitud o semejanza en nuestro andar en la vida y el andar de Cristo. Por eso tenemos los evangelios y el ejemplo de Cristo, para poder entonces tener una regla, tener una medida, tener una idea clara de cómo es la vida cristiana, para entonces poder encontrar las diferencias y entonces corregirlas para asemejarnos o parecernos más a nuestro Señor en cuanto a no solamente creencias o fe o convicciones, sino en hechos verídicos y obras tangibles en el curso de la vida cristiana. Entonces, este es un tema predominante en toda la epístola de Juan. Juan quiere que el pueblo de Dios sea confrontado. Si miramos anteriormente en el capítulo 1, nos vamos a encontrar con este mismo mensaje. Tenemos que aprender a identificar entre aquellos que verdaderamente tienen comunión con Dios y conocen a Dios, y aquellos que solo dicen conocerlo, pero no tienen comunión con Dios. Aquellos que están en la verdad y aquellos que se están autoengañando a sí mismos. Porque cuando dice la palabra de Dios, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿a quién está engañando en primer lugar él? A él mismo, porque a Dios no lo está engañando, sino él mismo se está autoengañando y tal vez engaña a otras personas, lo cual es exageradamente peligroso. Si nos vamos atrás al capítulo 1, vemos que en el 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos,
Dios es luz, y ahí están las referencias de quién es Dios, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahí tenemos las referencias claras. Hay un conocimiento de Dios y nuestra vida debe reflejar lo que Dios es. Dios es luz, no hay tinieblas en él. El que vive en tiniebla es el mundo que vive escondido o trata de vivir escondido en esa atmósfera de vida de pecados y secretos, y se aborrecen unos a otros y viven de espaldas a Dios como si Dios no se diera cuenta de lo que están haciendo. El que viene a la luz, dice Mateo 3, 17, 18, por ahí. El que viene a la luz viene para que sus obras sean expuestas. El que rechaza a Cristo y rechaza el Evangelio es para que no quieren venir a la luz porque quieren permanecer en sus obras malas de pecado, no quieren ser reprendidos, pero el que viene a la luz viene para que sus obras sean expuestas y ande a la luz de Dios en verdad. En verdad. Esto no quiere decir que no sea una persona que peque, sino que peca, pero su pecado está delante de Dios y viene delante de Dios y es expuesto claramente: he pecado contra ti, me arrepiento, perdóname, límpiame, ayúdame a no pecar contra ti. Y todo queda alumbrado por la verdad, a la luz de Dios, y no vive esquivando o evadiendo responsabilidades, o mintiendo o escondiéndose, sino que de frente a Dios tu vida está clara, está limpia. Nuestra vida tiene que guardar relación con todo lo que Dios es. Hay un conocimiento que Dios ha revelado y nuestra vida debe acoplarse a ese conocimiento de Dios. Y ahora en el versículo que leímos, en el 2:4, añade que conocer a Dios significa obedecer sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Si obedecemos lo que Dios nos pide que hagamos. Esa es la, diríamos así, la médula, lo principal en la vida de una persona que conoce a Dios. Llegar a vivir en la voluntad de aquel que conoce. Llegar a vivir en la voluntad de aquel que conoce muy bien. Y si tú conoces muy bien que tus padres, tu papá tiene ciertos, digamos así, es estricto en ciertas cosas en tu casa, y tú desde pequeño te das cuenta y dices: no, estas cosas no se deben tocar porque papá es bien celoso, es bien cuidadoso con estas cosas. Y como lo conoces muy bien, sabes hasta dónde puedes llegar, qué puedes hacer y qué no debes hacer, porque conoces muy bien a ese padre tuyo. Y cuando conoces a esa persona de una manera tan cercana, y tu relación crece en ese aspecto íntimo y cercano, y llegas a comprender y a entender quién es Dios, pues esto viene a fusionar con tus hechos, con tus obras. Esto viene a convertirte a ti en una persona que entonces vives en relación a ese conocimiento que tienes, y por eso haces lo que haces. ¿Por qué razón tú haces lo que haces para Dios? Porque lo conoces. Entonces, en resumidas cuentas, conocer a Dios significa guardar sus mandamientos. Y el apóstol introduce el concepto de conocer a Dios de esa manera. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, ¿por qué? Porque si lo conoces, ¿qué haces? Guarda sus mandamientos. Eso es así. Y el que dice que permanece en Dios debe andar como Dios anduvo. Y Dios, Cristo manifestado en carne entre el pueblo, entre nosotros, vivió una vida de obediencia
vivió para complacer a su Padre, vivió para hacer su voluntad. No hay mentira en Jesús. Efectivamente, Él conoce al Padre, Él viene del Padre y Él vivió para hacer su voluntad. Y no lo vimos solamente por sus palabras, sino todos los hechos de su vida reflejan que realmente es de Dios y viene de Dios. Entonces, las evidencias de que realmente conocemos a Dios se manifiestan en nuestro andar. Las evidencias que nos muestran que una persona conoce a Dios se manifiestan en el andar de esa persona. Y cuando digo andar es en el curso de su vida. ¿Y qué significa conocer a Dios? Muchos son los que, convencidos por las falsas religiones y creencias, aseguran tener un conocimiento de Dios, pero realmente no lo conocen. Otros que sí creen en el Dios verdadero también afirman tenerle o permanecer en esta verdad o en él, pero nos damos cuenta que tampoco lo conocen. ¿Por qué? Porque sus vidas testifican contra sus propias afirmaciones. Sus propios hechos testifican contra esas afirmaciones que hacen. Yo conozco a Dios, yo conozco a Dios. Pero es una persona que en el trabajo, en su área donde se desenvuelve, en la familia y demás, es una persona que con sus hechos no vemos identidad con Dios de ninguna forma, de ninguna manera. No vemos una semejanza a Cristo. No vemos a un hombre que vive para complacer y servir a Dios. No vemos nada de eso, pero él sigue diciendo que sí, que él conoce a Dios. Así como lo hacen los que creen en otras religiones que dicen que ellos también conocen a Dios y saben quién es Dios, pero cada cual vive en sus fiestas, en sus borracheras, en su vida de mundanalidad. Y todavía siguen diciendo que verdaderamente conocen a Dios, lo cual es una mentira muy grande. Y conocer a Dios es el elemento central de la obra de la redención. Juan 17:3. Cristo vino para revelar a Dios, para darlo a conocer, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo quien tú has enviado. Ese conocimiento de Dios es crucial dentro de ese plan de redención. Conocer a Dios no es solamente saber cosas acerca de Dios, como cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, sino también experimentar su presencia y poder en una relación íntima y cercana y personal con ese Dios. Porque ahora es un individuo que conoce la palabra de Dios, conoce quién es Dios, pero ahora él está en comunión con Dios, él vive en oración, él vive en un servicio fiel y consagrado a su Dios. Y ya pasa esto de conocer algo acerca de Dios a vivir en una relación estrecha, cercana con ese Dios. Hebreos 8:10 dice que en ese pacto nuevo que hará con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, dice, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Y cuando se cumple ese pacto? En la iglesia, en Cristo. Es el nuevo pacto y en el nuevo pacto, cuando alguien cree en Cristo Jesús, viene el conocimiento de Dios a la vida de esa persona. Un conocimiento que es transformador. Un conocimiento que nos empuja, nos inclina, nos mueve, nos lleva al Padre, nos lleva al acercamiento con Dios, nos lleva a vivir en esa relación personal con Él día a día, en obediencia, haciendo su voluntad. Eso es lo que hace el conocimiento de Dios en nosotros. La relación que uno puede tener con Dios debe ir desde un conocimiento casual hacia una comunión íntima. Todo verdadero cristiano afirmaría esta verdad. Yo conozco quién es Dios. Yo sé quién es Él.
Él vive en plena comunión con Dios todos los días de su vida. Él vive así. No nos olvidemos del concepto de comunión, hermanos, que son vidas entrelazadas y compartidas. Yo no puedo tener comunión contigo si tú vives lejos, si yo ni tan siquiera te conozco. Pero si estamos cercas y nos invitamos a nuestros hogares, compartimos, comemos, hablamos frecuentemente, yo conozco tus necesidades, tú las mías, si se establecen lazos en nuestras vidas, hay una cercanía, comenzamos a compartir, diríamos así, el alma unos a otros. Eso es comunión y es comunión viva, en amor y en servicio. Pues así mismo funciona para con Dios. Debe existir comunión con Él. Debe existir comunión con Él. Dios no está interesado en una relación que será casual y que carezca de significado. Nuestra relación con Dios es diaria y es muy significativa, a tal punto que cuando por los pecados o por las distracciones o por aquellas debilidades que frecuentemente nos arrastran lejos de la comunión con Dios, a tal punto que cuando nos encontramos en esa circunstancia lo sufrimos. Sufrimos la necesidad de esa cercanía o de ese regresar a la comunión con nuestro Dios. Él desea que le conozcamos íntimamente en la experiencia personal. Por eso, en el proceso en el que vamos creciendo y madurando en la fe, Dios se va manifestando en nuestras vidas por medio de su Espíritu, por medio de circunstancias, por medio de su disciplina, por medio de muchas cosas, y vemos efectivamente la mano de Dios obrando en nosotros, y ahora lo vamos conociendo más y podemos testificar: Dios está conmigo, Dios me mostró esto, Dios me enseñó esto, Dios me llevó al arrepentimiento aquí, Dios trató conmigo y salvamos nuestro matrimonio. Un ejemplo, cosas que pueden suceder. Dios le cambió la vida a mi hijo, Dios me enseñó que debo ser paciente. Entonces hay una relación que se va desarrollando en el curso de nuestra vida y un conocimiento que va creciendo de Dios. O no me diga usted que el conocimiento que usted tenía de Dios al comienzo es el mismo que ahora. No puede ser. Debe haber un progreso en ese conocimiento y comprensión de quién es Él. Y asimismo, en la medida en que se da ese progreso, también hay cambios en nosotros. Cambios en cuanto a qué? A cómo entendemos su voluntad y respondemos a ella. En ese proceso crece y se vivifica la comunión con el Padre, la comunión con nuestro Dios en la experiencia personal. No es algo meramente intelectual, es una experiencia personal, viva por el Espíritu de Dios que ha colocado en nosotros. Conocerle significa entonces vivir en perfecta armonía con Él. Vivir en perfecta armonía con Él, haciendo su voluntad. De tal modo que mientras más conocemos a Dios, menos le resistimos. Menos resistimos a su voluntad y nos damos más a obedecer y a decirle sí, Señor, y a decirle heme aquí, Señor, y a decirle: Dios, aquí está mi vida, Dios, te ofrezco mi voluntad, es tuya, hágase lo que tú quieres. Y lo que sucede entonces es que pues comenzamos a ceder más y a ceder más y a ceder más. Comenzamos entonces a vivir en perfecta armonía con Dios. Imaginemos que estamos todos aquí tocando en una banda de música y el de la trompeta decide ir en su propio tono.
Imaginemos que estamos practicando y practicando y practicando hasta que el trompetista se acopla cada vez mejor al tono de toda la sinfonía. Pues ahora está en completa y perfecta armonía melódica con el resto de los demás. También nosotros queremos estar en perfecta armonía con el Dios que decimos conocer. Esa es nuestra responsabilidad, eso es lo que quiere Dios de nosotros y es lo mejor para nosotros que seamos de esa manera. No hay armonía con Dios para aquellos cristianos que abundan y que están allá en los centros de trabajo causando problemas, en broncas, en pleitos, en chismes, en cosas que no edifican. No hay armonía con ese Dios que predican. No hay armonía, no encaja sus vidas. No hay armonía con Dios en un cristiano que se resiste a su voluntad persistentemente. No hablamos de un mes, no hablamos de un momento en su vida en el que estaba atravesando pruebas y circunstancias difíciles. No es en los momentos de dificultad y en los momentos de abundancia, el hombre y la mujer persiste en no realizar la voluntad de Dios. Persiste en vivir lejos. Cuando Dios le está ofreciendo su compañía, su comunión, su presencia, lejos. No rechazan la armonía con Dios. Rechazan la armonía con Dios por las cosas de este mundo. La armonía con Dios la cambian por deseos propios, por el placer y por otras cosas. Es mejor vivir en armonía con Dios. Y sabemos que hemos llegado a conocerle en un sentido pleno, completo, íntimo y profundo. Dice Juan, si hacemos su voluntad. Si hacemos su voluntad. Y conocer a Dios es cumplir sus mandamientos, y cumplir sus mandamientos es conocer a Dios. El pueblo que conoce a Dios cumple su palabra. Ahí está la diferencia entre Israel y los filisteos, los asirios, los amonitas y el resto de las naciones alrededor. Aquí hay un pueblo que cumple la voluntad de su Dios en perfecta armonía con él. Primera de Juan 2:3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Dice esta versión, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene verdad. Y la advertencia que vemos aquí de Juan a este tipo de creyentes les está diciendo, ustedes son una contradicción viviente. Son una mentira andante, son una imposibilidad lógica por completo. O bien conoces a Dios o no conoces a Dios. Una u otra, las dos no pueden ser al mismo tiempo. Y la evidencia de esa comunión y de ese conocimiento pleno y verdadero y completo, íntimo y profundo, una vez más, es la obediencia a Dios. Dice Juan 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y asimismo se contrasta un verdadero discípulo del que no lo es. Un verdadero discípulo es aquel que guarda todas las cosas, como dice Mateo 28:19, todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. No la mitad de las cosas, sino todas las cosas. No un 15%, sino todas las cosas. Al 100% vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado. Ese es el significado pleno de lo que un discípulo de Cristo es, porque eso fue lo que el Señor mandó hacer. Entonces, hay una diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Todos dicen creer, no todos son discípulos de Cristo. Todos dicen creer en el Señor, todos dicen tener fe para la salvación en Cristo Jesús, pero no todos los que afirman creer son legítimos discípulos de Cristo. Porque ¿en qué se diferencia uno del otro? Uno intelectualmente
armoniza con lo que Dios enseña, pero está completamente, digámoslo así, en contradicción con lo que ha aprendido de Dios, porque en su vida no demuestra obediencia. El discípulo es aquel que ha aprendido de Dios y que obedece a Cristo. Y son dos cosas totalmente diferentes. En el Evangelio de Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y permanecer en las palabras de Jesús es permanecer haciendo lo que Jesús nos pidió hacer. Definitivamente que no hay otra manera de ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Quiénes son los que verdaderamente conocen a Dios? Los bautistas, los pentecostales, los evangélicos, los protestantes, los creyentes o los discípulos. Los discípulos. Los discípulos. Esos son los que verdaderamente conocen a Dios. Porque cuando tú ves un discípulo, ¿qué tú ves? A alguien que ejemplifica con su vida lo que aprendió de su maestro. ¿Qué está buscando Dios? ¿Qué quiere Dios? Eso. Él quiere eso. Él quiere que a lo menos lo que aprendimos en la escuela dominical lo llevemos a la obediencia. A lo menos lo básico que aprendimos en la escuela dominical. Él prefiere eso que tener a un doctor y a un académico que no levanta un dedo para obedecer a Cristo, con todo el conocimiento que tiene. Discípulos de mente y discípulos de carácter, como la mente de Cristo y el carácter de Cristo en las acciones. Santiago 1:22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. Y somos somos profesionales, muchos de nosotros, a la hora de explicar doctrinas, a la hora de enseñar. Somos expertos, muchos de nosotros, en comunicar todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos del Señor. Somos bien expertos en decir, bueno, yo sé que esto le agrada a Dios y que esto no le agrada a Dios. En donde no somos muy profesionales es en realmente vivir ese conocimiento que tenemos de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Ser hacedores de la palabra. Y otra vez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al final? Nos estamos engañando ¿a quiénes? A nosotros mismos. Fe muerta, fe seca, fe tibia, fe fría, fe inservible. Eso es una fe y una creencia diabólica. Eso es lo que es. Así como lo refleja Santiago 2:18-19. Siempre que nos veamos en este autoengaño, recuerden, estamos en la misma posición de los demonios y en la misma posición de Satanás, padre de mentiras. Es una fe completamente inservible e inútil. No da frutos. Es un instrumento de música lleno de hoyos y de grietas. No sirve, no funciona, no va a dar las melodías necesarias. Es una herramienta inservible, oxidada, inútil. Esa es la fe tibia, esa es la fe fría, esa es la fe inservible, mis hermanos. Es lamentable, pero eso es lo que es. Por eso Santiago se hace énfasis en que mostremos el calibre y el material de la fe que poseemos.
que lo demostremos si esta fe realmente es la fe salvadora o no. Por eso dice en el 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Aquí hay que demostrar la fe por las obras. Los demonios no obedecen a Dios con sus hechos y sus acciones y sus obras, pero el que tiene la fe de Cristo verdadera la demostrará por las obediencias que corresponden a esa fe. Discípulos o no, ese es el contraste de una vida en obediencia o en rebelión a Dios. Discípulos o no, ¿qué somos? ¿Conocemos a Dios o no conocemos a Dios? ¿Vivimos en comunión con Él o no vivimos en comunión con Él? ¿Permanecemos en su palabra? ¿Permanecemos en Él o no permanecemos en Él? Todo ello se demuestra por medio de las acciones. No hay otra forma. No hay otra manera, hermanos. La única forma que podríamos decir de escapar a esa realidad, aunque sea brevemente, es que en el día que usted se convierta a Cristo, lo atropella un camión. No le dio tiempo básicamente a hacer nada para demostrar bastante su fe, diríamos así. Pero si usted tiene vida y salud, no hay otra forma de poder comprobar quién verdaderamente es usted si no es por medio de sus acciones, si no es por medio de sus hechos y de sus obras. ¿Hacia dónde van todas ellas? El listado, hagamos un listado de todo lo que me dedico, todo lo que amo, todo lo que hago. Hagamos un listado. ¿Hacia dónde va todo ese listado? ¿Hacia dónde apunta toda esa lista? ¿Hacia dónde se dirige? Cuando termine el listado, ponga otro listado y diga, bueno, de todo eso que yo me dedico a hacer, entonces yo llego a la conclusión de que sirvo a Dios de esta manera. Honro a Dios de esta forma. Sirvo a la iglesia, sirvo a mis hermanos, soy útil para Dios de esta manera, soy útil para Dios de esta manera, soy útil para Dios de esta manera. Porque eso es lo único que vale aquí. Eso es todo lo que cuenta aquí. No para salvación, sino para identificarnos. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Por eso en los trabajos se requiere un resumen, que a nadie le importa, porque al final meten al que le dé la gana. Pero en papeles es importante saber quién tú eres y en el resumen, ahí nos dice, ponga ahí los gustos que tenías cuando eras niño, cuáles eran tus juguetes preferidos, en qué te... Ahí nos dice, el resumen es a qué te dedicas, dónde aprendiste, tu experiencia, cuál es, tu experiencia laboral. Pues de esa manera, el resumen de nuestra vida diría, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras obras de justicia? ¿Cuáles son nuestras obras de obediencia para Dios? Y lo que realmente importa es si vivimos en esa verdad o no. Juan 2, del 3 al 6. En esta versión dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. No lo voy a volver a leer otra vez, pero esa es la conclusión. ¿Está vivo el ejemplo de Cristo en ti? Si está vivo el ejemplo de Cristo en ti, debes ser un imitador vivo de ese propio ejemplo en tu propia vida. Cuando tú tienes un ejemplo vivo de algo en tu mente y en tu corazón, créeme que lo sigues, lo procuras implementar. Usted dirá, wow, mi madre me enseñó
esto, aquello. Yo veía el ejemplo de mi madre haciendo aquí, allá, y así hago yo, así también hago yo aquí en mi casa. Y es un ejemplo que está vivo, o sea, puedes cerrar los ojos y ver a esa persona actuando y haciendo lo que hace. Y tú igual dices, yo, esto mismo hago yo. Pues si está el ejemplo vivo de Cristo en ti, pues debes moverte tú también en esa dirección. Ejemplo, Juan 13:12. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Usted cree que a los discípulos se les olvidó esa escena? De que al que ellos tenían que haberle lavado los pies, le lavó los pies a ellos. ¿Piensa usted que Cristo hizo lo que hizo en vano? Era algo sorprendente que el maestro hiciera eso. Ningún maestro hacía eso. Ni reyes, ni nadie que tuviera una autoridad. Pero él lo hizo. Y el ejemplo vivo quedó marcado en los corazones de sus discípulos. Y si él, siendo el maestro, lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos lavar los pies los unos a los otros? Cuando tú lavas los pies a tu hermano, por cierto, no le laves los pies a nadie, hermano. Esto es una referencia y un ejemplo de un servicio fiel, consagrado y sacrificial de amor para con tu hermano, al cual te debes. Y te debes por causa de Cristo. Cuando tú lo haces, tú colocas a tu hermano por encima de ti. Lo colocas por encima de ti mismo, estimando a cada uno como superiores, dice Filipenses, a vosotros mismos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Cristo. Y Él la ejemplificó para que quede grabado ese ejemplo vivo en los corazones de todos nosotros. La persona que afirma tener algún vínculo con el Señor y no vive así, ¿qué pasa? Y no hace, miren, primero muerto yo a rebajarme a esa posición. ¿Qué pasa? El tal es que mentiroso y la verdad no está. Entonces, es necesario, mi hermano, que entendamos la verdad, por muy molesta que pueda ser, por muy confrontadora que pueda ser, la verdad nos va a ayudar. La verdad nos va a ayudar. Primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Todos en un momento de nuestra vida cristiana nos preguntamos, Señor, ¿yo verdaderamente seré tu hijo? ¿Verdaderamente seré cristiano? Tal vez algunos no. Pero yo creo que sucede en la mayoría de los cristianos, sobre todo en esos momentos cuando pecamos contra Dios o cuando persistimos en algún tipo de rebelión o desviación en contra de la palabra de Dios. Yo quiero que Dios confirme que en mi vida que yo soy su hijo, no solamente porque el Espíritu que Él ha puesto en nosotros grita y gime y nos dice que somos sus hijos, no solamente por eso, sino que yo pueda ver a mi Dios obrando en mí y llevándome en obediencia a su palabra. Que yo pueda mirar y decir, tengo una vida en armonía con la voluntad de Dios y verdaderamente Dios está en mí, actúa en mí y soy su hijo. Y no hay otra manera de que esto sea posible si no es porque Dios ha obrado poderosamente en mi vida. Yo quiero que esa confirmación venga al ver yo mismo cómo Dios me usa, cómo Dios me guía a hacer su voluntad y yo viviendo en esa voluntad que es agradable y perfecta.
Yo no quiero que simplemente alguien me diga, no te preocupes, tú eres hijo de Dios, porque tú un día te bautizaste. Yo no quiero que esa confirmación venga porque mi esposa, que para ella soy hermoso y soy el mejor, me diga, no, tú eres el mejor cristiano. Yo no quiero que esa confirmación venga porque ella me lo diga. Yo quiero que esa confirmación venga por medio de hechos concretos. Hechos concretos. 2. Los rasgos distintivos de los hijos de Dios se definen por sus obras y hechos, no solamente por su conocimiento. Ya estaríamos redondeando mucho, pero dice Titos 1:15 que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. De ese patrón es el que queremos distanciarnos nosotros. Porque no somos los que tenemos los pensamientos corrompidos, sino que somos los puros. No somos aquellos que tienen sus mentes y sus conciencias corrompidas, pues Cristo nos ha hecho nuevas criaturas para Él y tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, no podemos ser estos que profesando conocer a Dios, vienen y destruyen todo eso con sus hechos. No podemos ser eso. Y dentro de la muchedumbre que seguía a Cristo, estaban aquellos que se mantenían, venían, se congregaban, buscaban, pero se mantenían al margen. Son los que quieren, pero hasta cierto grado. Quieren acercarse, pero hasta cierto grado. Hay cosas que no van a ceder, no están dispuestas a que sean cedidas nunca, jamás, por encima de nada. Hay un acercamiento superficial y se mantienen al margen. Otros se acercaban un poco más, pero sus objetivos los tenían bien claros. Me estoy acercando por esto y por esto. Si no tengo esto y esto, hasta aquí terminó mi acercamiento. Y están los discípulos que venían y se acercaban y se acercaban. Y dentro de ese grupo de discípulos están los discípulos a los cuales el Señor le dijo, ustedes también quieren irse. Y ellos dijeron, no, solamente en ti tenemos palabra de vida. Y ahí estaban. Nosotros tenemos que ser de ese grupo. Cerca, bien cerca de Dios y que nuestros hechos lo demuestren. La pregunta que debemos hacer no es ¿qué nos distingue a nosotros de aquellos que se mantienen al margen? Los que se mantienen al margen y no quieren venir a la comunión con Dios, sino que se mantienen desde lejito, llevan una vida y obran de una forma determinada. Los que vienen y se acercan un poco más, pero andan buscando cosas propias, viven y obran de una manera determinada. Y si nosotros nos consideramos, ¿cuántos se consideran aquí del grupo de los discípulos que quieren permanecer en comunión con Cristo, sea lo que sea? Todo, ¿verdad? Amén. ¿Qué nos separa? Si somos de ese grupo de verdad, entonces, ¿qué nos distingue del resto de ellos? Pues tiene que haber una diferencia. Y si no hay diferencia, entonces, mejor, mira, yo soy uno de los que están por allá, por el borde. Y tengo que venir al centro. Y la respuesta depende de cómo ha sido el curso de tu vida. La respuesta está en ¿qué? En mirar. Mira tus hechos. Mira tus acciones. La del año pasado y la de todos los años estos que han pasado. Y mira hacia dónde van las que hoy estás haciendo. Van hacia un destino. Lo que tú estás haciendo hoy es como el sembrador. Estás sembrando para cosechar algo específico en el día de mañana. Tú no estás haciendo cosas por hacerlas.
Tú estás haciendo una serie de actividades, una serie de compromisos, una serie de planificación hoy para obtener algo en el día de mañana o para moverte en una dirección diferente en el día de mañana. Tu casa, tus hijos, tu situación matrimonial, todo se está moviendo hacia un final. Aunque parezca en muchos casos que el matrimonio y la familia está estático, dando vueltas en círculo, eso mismo también quiere decir que están todos caminando hacia un destino que puede ser el divorcio, puede ser muchas cosas. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Ahí vas a encontrar las respuestas. Y la solución la vas a encontrar en la palabra de Dios, en tu humillación y en tu arrepentimiento, en caso de que lo amerites. Mira la obediencia, mira el factor de la obediencia y mira los hechos y obediencia, hechos y comunión con Dios, hechos y permanecer en Él, hechos de mi vida y obras y como Cristo anduvo. ¿Cuáles son las similitudes? ¿En qué se ha estado pareciendo o en qué no se está pareciendo? Ese examen nos corresponde hacer a todos nosotros. El Señor decía en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuántas obras tú has terminado para Cristo? De todas las que has emprendido a hacer. Si es que has emprendido a hacer alguna. ¿Cuántas? Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que de los miles que se pueden poner. Yo me propuse este año, este no es un ejemplo real, ¿ok? Esto es un ejemplo hipotético. Que puede ser que lo haya hecho yo, puede ser que lo haya hecho mi esposa o cualquiera de ustedes, ¿ok? Me propuse este año servirle a mis hermanos que estaban padeciendo por una situación de salud difícil, estar junto a ellos en todo el proceso. Disponible, en atención, en oración, en servicio, proveyendo facilidades para ellos, para esa familia, ya sea monetaria, ya sea en ayuda personal de alguna forma. Cuando estuvieron en los hospitales, yo estuve con ellos, todo el proceso. Y gloria al Señor, el Señor me usó en todo ese proceso para consuelo, para fortaleza. Y qué bueno que estuve ahí, gloria al Señor. Entonces uno está mirando los hechos y uno está diciendo, wow, la mano de Dios está obrando. Esto realmente se asemeja a lo que el Señor vivió. Y damos gloria a Dios. Que tuve hambre, me diste de comer, estuve enfermo, me visitaste. Entonces, ¿cuántas obras has emprendido y cuántas has acabado? ¿Cuánto de la obra de Dios has dejado a la mitad, has dejado tirado del camino? ¿Y cuánto de lo que Dios te ha mandado hacer lo has dejado a media o lo has dejado tirado completo? Segunda de Timoteo 4, del 7 a 8, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué quiere decir Pablo con que ha guardado la fe? ¿Que escribió fe en un papel y lo guardó en un cofre? Eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que lo que amerita la fe en obras y hechos, Él lo ha hecho. Él lo ha llevado a cabo, confiando en su Señor. En todo el proceso. Nunca separándose de quién Cristo es para Él. He peleado la buena batalla. A mí me gustaría decir eso en toda mi vida cristiana. He acabado la carrera. Esto no es solo para hombres como Pablo o para el pastor o los pastores o los líderes. Esto es para todos nosotros que seguimos al Señor en una medida u otra. Todos queremos, Señor, he peleado la buena batalla.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los rasgos distintivos de los verdaderos hijos de Dios se definen por sus obras y hechos, y no solamente por su conocimiento. Por eso en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Miren cuál es el resultado. 2 de Timoteo 3:16. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde desemboca lo que Dios está realizando en nosotros por medio del conocimiento de su palabra? En buenas obras. Porque para ello te prepara. Para ello te prepara. Entonces, muchos ignoran que la obra de transformación que Dios está haciendo en nosotros y ha hecho en nosotros es gloriosa y es poderosa en su iglesia, en el Espíritu, para habilitarnos a responder a su voluntad. Dios nos está capacitando para poder responder a su voluntad. Claramente, ¿eres tú esa persona en la que Dios ha tallado en tu corazón sus leyes y ha puesto sus leyes en tu mente para toda obediencia? En ese nuevo pacto, ¿eres tú esa persona? Entonces, si eres tú, ¿por qué no te mueves en obediencia a Dios? El tercer punto lo voy a resumir en 3 palabras. Y el tercer punto dice: solo el que tiene el Espíritu de Dios vive conforme a la voluntad de Dios. Y solo el que tiene el Espíritu de Dios es el que puede afirmar que es un verdadero cristiano. Por lo tanto, que conoce a Dios, que permanece en Dios, que vive en comunión con Dios. Porque el Espíritu Santo nos lleva, nos guía y nos inclina a vivir hechos y obras que correspondan a la voluntad de Dios. No vamos a leer todos los textos que tengo aquí, pero miren, hermanos, si vamos a Romanos 9:14 dice claramente, Romanos 8 del 9 al 14, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es del Señor. Y si no eres de Cristo, eso quiere decir que ni tú tienes a Cristo, ni Cristo te tiene a ti. Pero si tú eres hijo de Dios y el Espíritu mora en ti, Cristo te tiene y tú tienes al Señor. Y Él te va a guiar en arrepentimiento y fe a toda obediencia por el Espíritu que Él ha puesto en ti, que es un espíritu que produce en nosotros esos frutos que necesitamos: paciencia, mansedumbre, fe, gozo, templanza, todos esos frutos que son los que nos preparan para soltar toda resistencia y decir: Señor, vengo a hacer tu voluntad. Y cuando lleguen los momentos en donde amerite paciencia para continuar haciendo lo que Dios quiere que hagamos, porque las cosas no están como quisiéramos y tenemos que esperar, el Espíritu nos va a capacitar en toda paciencia para poder soportar y continuar haciendo la voluntad de Dios. Pero si no tienes el Espíritu, no habrá manera de que tú puedas vivir para hacer la voluntad de Dios. Por eso dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos en Mateo 24 la parábola del sembrador. Hermanos, es increíble tanta información que tenemos. Es increíble. Por el Espíritu de Dios podemos vencer a la carne. Por el Espíritu de Dios viviremos. Haremos las obras de Cristo. Si verdaderamente Cristo mora en nosotros, estamos preparados para esto. Y Cristo, en la parábola del sembrador, vuelvo y repito, reparte estos talentos. Este hombre reparte estos talentos y le dice a sus siervos, vayan, inviértalos, ¿verdad? Tenían que hacer una labor con ellos. Pues la mayoría respondió efectivamente, hicieron lo que su Señor les pidió, pero hubo uno en su cinismo y hipocresía, pues fue y escondió el talento. Y cuando viene el Señor, Él le dice, yo conocía que tú eras Señor duro y que tú eras... Ahí está en Mateo 24 o 25. Por eso fui y escondí. Pero si tú sabías cómo yo era, ¿cómo hiciste eso? Es tu Señor, te está pidiendo que hagas lo que tienes que hacer. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué tuviste la osadía de decir no? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Esa osadía es la que persiste en el corazón de muchos llamados cristianos y con esa prepotencia de verdad dicen no lo voy a hacer. No importa lo que escuchó en la predicación, en el estudio, no importa lo que ha escuchado toda la vida, él sigue diciendo no lo voy a hacer. Cuidado, hermanos. Cuidado, mis hermanos. Eso está definiendo quién eres. Eso está definiendo a quién te asemejas. Eso está definiendo a qué grupo perteneces. Eso está definiendo si tienes el Espíritu de Dios o no. Eso está definiendo si eres discípulo de Cristo o no. Eso está dando una definición clara de qué clase de persona eres. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No hay otra salida, no hay otra escapatoria. No excusemos a las personas, no excusemos a los hermanos. Cuando veamos que los hermanos se desvían de la verdad, reprendámoslos con amor y cariño. Y digámosle la verdad. Para que corrijan sus vidas a tiempo. Para cuando llegue el día de su sepultura, podamos nosotros hacer la celebración de vida y decir, este hermano fue fiel. Esto fue un verdadero discípulo de Cristo. Peleando la batalla, terminando la carrera que el Señor le encomendó. ¿Cuántos ejemplos de obediencia tenemos en las parábolas, en la enseñanza de Cristo, en su propio ejemplo? Hermanos, ¿de qué otra manera vamos a aprender? ¿De qué otra manera vamos a ceder? ¿De qué otra forma podemos empujarnos a hacer la voluntad de Dios? Escuche el consejo. Escuche lo que Dios está hablando. Permitamos que el Señor nos guíe a toda obediencia porque somos sus discípulos verdaderos. Oremos, Padre, gracias te damos. Y en esta hora te pedimos, Señor, que lo que escuchamos en tu palabra se haga patente en nuestros corazones, en nuestra vida. Y que nuestro obrar continúe dando un giro gradual hacia esa armonía contigo, hacia esa armonía con tu voluntad, hacia esa armonía